Hoy vamos a ver el tema de Domain Name System o sistema de nombre de dominios, como parte de la lista de reproducción de teoría de redes. Entonces, ¿recuerdan que en el video del HTTP hablamos sobre el modelo cliente-servidor? Bueno, eh, en, cuando dos computadoras se comunican entre sí, en verdad no lo hacen con un nombre de dominio, eh, lo hacen de dirección IP a dirección IP, de número a número. Entonces, el problema radica ahí, que, como se pueden dar cuenta, ¿cuál es más sencillo de memorizar? La dirección IP que vemos ahí, que es 172.217.15.196, o google.com. Entonces, obviamente, google.com es mucho más sencillo de recordar que el otro. Entonces, justamente es a lo que nos referimos con sistemas de nombre de dominio. Eh, Nuestros computadores, ya sean Windows o Linux, como se pueden dar cuenta, este es Windows y este es Linux, tienen un archivo host en donde se encuentra una configuración en la cual tú puedes agregar diferentes direcciones IPs y un nombre de dominio al cual le vas a asignar ese nombre al dominio, a lo que vendría a ser la dirección IP. Entonces, por ejemplo, imagínense que acá ponemos nosotros la IP justamente de acá, de Google, y le ponemos acá google.com o Google simplemente. Entonces cuando nosotros pongamos en el navegador nos va a salir Google y nos va a redireccionar a justamente esa dirección IP. Entonces, eh, estos archivos host también existía uno que era más, digamos, era centralizado y todos los computadores hacían conexiones a ese archivo, el cual se editaba manualmente, pero esto no era muy óptimo que digamos. Entonces, para esto se creó justamente lo que venía a ser el protocolo DNS. Entonces, en primer lugar, si queremos hablar de sistema de nombre de dominios, entonces necesitamos saber qué es un dominio, o un nombre de dominio para ser más exactos. Entonces, el nombre de dominio es por así decirlo, una cadena de caracteres conformada por dos o más partes. Estas partes se les llaman etiquetas, las cuales están separadas por puntos. Una etiqueta como máximo puede tener 63 caracteres y todo el nombre de dominio no puede ser mayor a 255 caracteres. Obviamente en la vida real los nombres de dominio son cortos, no son tan grandes que digamos, por ejemplo, en este caso, eh, www.google.com, es.wikipedia.com o docs.google.com. Entonces, como se dan cuenta, no son tampoco tan grandes que digamos. Entonces, acá vemos un poco sobre la composición de un nombre de dominio. Está lo que llamamos el dominio de nivel superior y las subdivisiones. Entonces, las subdivisiones pueden tener hasta 127 niveles, mejor dicho, 127 subdivisiones, por así decirlo. Y la parte más a la izquierda, que vendría a ser la de acá, esto significa de que acá adentro pueden haber otras subdivisiones. Entonces, la parte de la izquierda puede especificar una máquina o un recurso. Entonces, em, luego, el resto de nombre de dominio simplemente especifica la manera en cómo una ruta para acceder justamente a esa información o a ese recurso. Por ejemplo, en este caso el dominio de nivel superior vendría a ser .com, org y, y todo lo demás vendría a ser, de acá para adelante vendría a ser como una ruta en la cual se accede. En este caso, por ejemplo, a el subdominio, en este caso docs, que almacena lo que vendrían a ser los documentos online que se pueden editar con Google, ya sea PowerPoint, Word y todos ellos, Excel. Entonces, ahora, como les decíamos arriba, entonces, si nosotros tenemos este modelo, entonces cada una de estas computadoras tiene que comunicar a otra computadora. Imaginemos que se quiere comunicar a, no sé, www.example.com. Entonces, lo que va a hacer el computador es que al no poder conectarse a un nombre de dominio, puesto que el nombre de dominio no es un identificador en la red, entonces lo que hace es que necesita de un servidor DNS. Y justamente es lo que vamos a hablar a continuación. Acá. Componente de las consultas DNS. Nos encontramos con tres fases, por así decirlo. La fase cliente, la fase del servidor DNS y la fase de las zonas de autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
la fase cliente es la fase en la cual el usuario eh, hace la consulta mediante un cliente DNS que tienen los dos navegadores justamente de manera interna. Entonces, luego está lo que vendría a ser los servidores DNS y luego lo que vienen a ser las zonas de autoridad. Entonces, más o menos se podría explicar esto, podríamos decirlo de esta manera. Tenemos la fase cliente, la cual hace la consulta a un servidor DNS, de esta manera. Entonces, hace la consulta al servidor DNS y entonces el servidor DNS tiene que hacer una consulta a lo que vendrían a ser las zonas de autoridad que tienen esta información, que vamos a especificar de manera más detallada en las siguientes diapositivas. La cosa es que acá existe también otra información y existe una respuesta. Entonces, acá va a haber una comunicación extensa entre ellos dos, puesto que hay mucho envío de información entre este servidor DNS principal, que es el que está configurado con nuestro cliente, ya vendría a ser el mismo que nos da el ISP, el servidor DNS del ISP, o pueden ser servidores DNS que nosotros mismos configuramos. Entonces acá hay una comunicación un poco densa comparado con la comunicación que hay acá, porque acá solamente hay un paquete que envía y luego hay un paquete que devuelve ya la dirección IP a la cual se tiene que conectar, puesto que, como ya hablamos anteriormente, no te puedes conectar a un nombre de dominio, te conectas a una dirección IP. Entonces, ahora, tenemos algo llamado la jerarquía DNS. Como podemos ver en este caso, eh, es .wikipedia.org, entonces existe una jerarquía, desde el dominio raíz, que vendría a ser el punto, y luego vienen los .com, .org, .net, .onu y todos ellos, que éramos lo que llamábamos los dominios de nivel superior, y luego ya vienen las demás etiquetas. Wikipedia y es como una serie de árbol jerárquico. Entonces, bueno, una jerarquía de árbol, para ser más exactos. Entonces, ahora vamos a ver justamente cómo es que ocurre. Haciéndole un zoom justamente a lo que vendría a ser los dos cuadraditos de este lado, entonces tenemos esta comunicación de acá, la cual vamos a identificar en primer lugar lo que vendrían a ser los elementos de esta comunicación. Y aquí vamos a enseñar justamente cómo es el flujo de esta comunicación. Entonces tenemos el servidor DNS de resolución, que en este caso, como ya le expliqué anteriormente, es el que está configurado en nuestra red o en nuestro computador para poder hacer las consultas DNS. Si no se configura ninguno, pues es el que está por defecto de nuestro proveedor de internet o nuestro ISP. Entonces, tenemos lo que serían los servidores raíz. Tendríamos lo que son los servidores de alto, lo que vendría a ser los que serían los servidores de dominio de nivel superior. Ven lo que llamamos también los TLD. Luego vendríamos un elemento llamado el registrador de dominios, que vendría a ser como al que le compramos el dominio, ya sea GoDaddy, ya sea otro tipo de proveedor justamente de este tipo de dominios. Luego vienen ya los servidores autorizados. Y luego vendría lo que es el servidor destino, el cual se identifica con la dirección IP que se le devolver al servidor de resolución para que éste se lo devuelva a nuestro computador como parte final de la consulta DNS y pueda realizar las conexiones necesarias. Entonces, primero empecemos con lo que vendría a ser el servidor raíz. Entonces, los servidores raíz, tenemos ahí una lista de servidores raíz que vendrían a ser 13 servidores raíz, los cuales lo que hace es, están ubicados en varias partes del mundo y ellos tienen la información de lo que vendrían a ser los TLD. Entonces, ellos saben, mejor dicho, los servidores raíz, entonces lo que hacen es almacenan, por así decirlo, una tabla con la lista de los dominios de nivel superior y la dirección IP de los servidores DNS de estos dominios de nivel superior. Entonces, lo que hace es que si es que tú no tienes el nombre de dominio, no está almacenado en el servidor caché de lo que vendría a ser el servidor de resolución, entonces lo que hacemos es
que él te envía, dependiendo del nombre de dominio al que quieres acceder. Por ejemplo, si es www.example.com, entonces lo que hace el servidor raíz es buscar en su tabla cuál es el servidor DNS maestro, por así decirlo, que almacena lo que vendrían a ser la tabla de los dominios.com. Y lo que hace es enviarte esa información. Entonces, como ver, están ubicados en todo por así decir, en todo el mundo, y tú accedes al que sea mucho más rápido, el que tenga menor latencia, para que la comunicación no demore mucho. Luego tenemos este cuadro, que vamos ahora a explicarlo de mejor manera. La comunicación vendría a ser de esta forma. El servidor DNS de resolución entonces tiene una consulta, www.example.com. Entonces, al no tener, eso sí es muy importante explicar, el caché vendría a ser como la información que tiene un servicio o un servidor cuando ya ha realizado esa consulta anteriormente. Entonces, en este caso, como es una consulta nueva, www.example.com, entonces no está guardado en el cacheo, por así decirlo, el temporal, por así decirlo, de lo que vendría a ser el servidor DNS de resolución. Entonces, al no tenerlo, entonces lo que hace el servidor DNS de resolución es comunicarse con el servidor raíz. Entonces haríamos una flecha para acá. Entonces le dice a él, oye, ¿tienes el acceso a www.example.com? Y él te va a decir, pues no, pero sé quién sí tiene el acceso. Entonces, entre todos esos servidores DNS de servidores DNS de dominios de alto nivel, entonces justamente encuentra lo que vendría a ser en su tabla la dirección IP del servidor DNS de los dominios.com, y es justamente eso lo que le devuelve al servidor DNS de resolución. Con esta información del servidor DNS de resolución vuelve a hacer una consulta, solamente que ahora ya al servidor de nivel superior, de dominio de nivel superior. Entonces, y le dice, oye, tienes acceso a, ¿sabes cuál es la dirección IP de www.example.com? Entonces él te va a decir, no, pero sé quién sí puede tener esa información. Entonces, justamente acá es donde el servidor DNS tiene la información de justamente lo que vendría a ser el servidor autorizado. Entonces, le devuelve a él la información del servidor autorizado, y luego el servidor DNS de resolución hace una consulta a lo que vendría a ser el servidor servidor DNS autorizado, justamente de ese dominio, que vendría a ser en este caso example.com, y entonces él busca justamente cuál es el servicio que hace eso. Entonces, en este caso necesita ser el dominio www.example.com. Entonces, el servidor DNS tiene en su tabla justamente lo que vendría a ser, en este caso, como vemos acá, un servidor destino, que es a donde se tiene que hacer la consulta. Entonces, él devuelve ya la información de lo que vendría a ser la IP, que sería esta de acá, 42.125.45.86, la cual se lo devuelve al servidor DNS de resolución, y este se lo devuelve a sí mismo a el cliente que ha hecho la consulta DNS, y con esto se genera de manera ya automática la conexión a esa dirección IP. Cabe recalcar que al ya hacer esa comunicación, entonces el servidor DNS de resolución ya tiene en su caché, imaginemos que aquí está el caché, la información justamente sobre www.example.com, de tal manera que si otra vez se le hace una consulta al servidor DNS, ya sea desde otro computador o desde otra red, pero que use el mismo servidor DNS de resolución, entonces él ya no hace toda esta consulta, simplemente busca en su caché, tiene la información de la dirección IP de destino, entonces esto es lo que le envía al usuario, ya sin tener que hacer toda esta comunicación de acá. Entonces, esta comunicación se hace la primera vez que se envía esto, de tal manera que de esta manera ya tiene la información el servidor DNS en su caché. Entonces, ahora, ¿dónde entra a tallar lo que vendrían a ser los registros de dominios? Los registradores de dominios, como en este caso, por ejemplo, GoDaddy, cuando tú le compras a GoDaddy lo que vendría a ser un dominio, por ejemplo, eh, cybersecurityclass.com, entonces, lo que hace el registrador de dominios es enviarle justamente a los servidores de dominio de alto nivel
la información sobre este nuevo dominio. Entonces, lo que hace es transferirle todos los datos necesarios para que justamente el servidor de alto nivel sepa qué responderle al servidor DNS de resolución. Sepa que tiene que responderle la dirección IP del servidor DNS de acá, justamente este, para que él pueda hacer la conexión. Entonces, esto es lo que entra a tallar justamente lo que vendrían a ser los registradores de dominio. Y justamente, como ya les dije, el servidor autorizado ya tiene una lista de información sobre todos los recursos, dominios, nombres de dominios a los cuales se va a tener acceso. Entonces, justamente hay algo muy interesante. Muchas veces GoDaddy, cuando tú compras el dominio y por defecto no configuras lo que vendría a ser un servidor DNS, GoDaddy usa sus servidores DNS de GoDaddy como justamente servidores autorizados. De tal manera que ahí tú puedes hacer toda la configuración y redireccionar justamente el dominio cuando alguien quiera comunicar a otra dirección, IP y cosas por el estilo. Ahora, justamente ya habiendo especificado toda esta información, vamos al siguiente punto, que vendría a ser los registros DNS. Los registros DNS, entonces cuando uno hace una consulta, entonces los registros DNS, por así decirlo, es justamente esa tabla que se encuentra en los servidores, en el servidor DNS autorizado. Entonces, estos registros pueden mantener diferente información y depende mucho del tipo de registro. Por ejemplo, si es un registro A, lo que hace es apuntar un dominio a una dirección IP en específico. El dominio 4 veces A, el registro 4 veces A, lo que hace es vincular un dominio a una dirección IP, al igual que el de arriba, que sería IPv4, solamente que en este caso es IPv6. Ahora, el CNAME o CNAME es, por decirlo, un alias a un recurso, por ejemplo, FTP, por ejemplo, ftp.example.org o .com, y a qué dirección IP haría referencia a ello. Luego está el servidor NS, que justamente hace referencia a servidores DNS, que tiene justamente el registro, el servidor DNS, por así decirlo, es como una referencia que hace. Luego está el registro MX, que lo que hace referencia al servidor de correo electrónico al cual se envían y se reciben lo que vendrían a ser y se actualizan los correos electrónicos. Luego está el PTR. El registro PTR lo que hace es lo contrario a lo que haría el registro A. Lo que hace es asignar a una dirección IP un dominio. Entonces, mejor dicho, hacer esa vinculación. Ahora, justamente existe un método en seguridad informática llamado DNS reverse o reverse DNS o reverse lookup también le dicen, que más que nada significa de que puedes obtener otras direcciones IPs, otros dominios que estén relacionados a la misma dirección IP, de tal manera que un atacante puede vulnerar otros dominios y poder acceder a los demás dominios que están en la misma dirección IP. Ahora, acá tenemos un ejemplo de una consulta usando el programa DIG para hacer una consulta a un servidor DNS. Entonces le ponemos el dominio y acá nos ve justamente la información sobre este dominio, qué información tiene sobre su DNS. Los DNS de este dominio están vinculados justamente, como se puede ver acá, de linux.org a lia.ns.cloudflare.com. Entonces acá también tenemos justamente este dominio de acá hace referencia a esta dirección IP y este dominio hace referencia a otra dirección IP, como podemos ver acá. En los siguientes videos vamos a ver esto de manera mucho más específica. Vamos a hacer un laboratorio sobre DNS como hicimos con HTTP para usar justamente DIG y NS Lookup. Bueno, eso sería todo por este video.